En el crudo invierno de 1879, Birmingham yacía envuelta en una penumbra perpetua, su cielo manchado por la humareda de las fábricas que rugían sin descanso. En este paisaje industrial, donde la prosperidad de unos pocos contrastaba cruelmente con la miseria de muchos, los Aldrich emergieron como una familia decidida a desafiar su destino predeterminado. Thomas Aldrich, un joven de mirada fiera y mente aguda, lideraba los Titiriteros, una banda callejera que no solo robaba para subsistir, sino que también desafiaba las cadenas invisibles que los ataban a la servidumbre. Con su hermana Eleanor, la inteligencia y la valentía de Thomas resonaban en las callejuelas estrechas y desgastadas de Birmingham. Los Aldrich, hijos de la clase trabajadora, se alzaron como un símbolo de resistencia ante las familias adineradas que gobernaban la ciudad. Thomas, con su férreo sentido de la justicia, se ganó la lealtad de aquellos que buscaban una salida de la opresión industrial. Juntos, los titiriteros se convirtieron en una sombra amenazante que se cernía sobre los poderosos. En el corazón de esta lucha, Thomas se encontró con Elizabeth Cartwright, una joven de ojos resplandecientes que trabajaba en una fábrica textil. Su vida había sido una sucesión de penurias, pero su espíritu indomable resonaba con el anhelo de un futuro mejor. Thomas, cautivado por su valentía, encontró en Elizabeth una aliada en su búsqueda de justicia. Mientras los titiriteros crecían en influencia, también lo hacía la red de conexiones de Thomas. Entre los nuevos aliados se destacaba William Redmond, un hábil estafador con una sonrisa que encantaba incluso a los corazones más fríos. William, con su don para la persuasión, tejía una red de influencia en los salones oscuros de Birmingham, estableciendo alianzas que serían clave en la lucha que se avecinaba. La relación entre Thomas y Elizabeth florecía en la penumbra de la revuelta. Aunque su amor era una llama delicada en un mundo despiadado, ambos encontraron consuelo y apoyo mutuo en medio de la tormenta que se cernía sobre ellos. La ciudad bullía con la tensión de una revolución inminente, y en los oscuros callejones los titiriteros se preparaban para desafiar a las familias poderosas que habían mantenido a Birmingham en un estado de sufrimiento constante. Así, en el amanecer de la lucha de clases y el desafío a la opresión, los titiriteros alzaron sus marionetas, listos para desafiar el orden establecido y reclamar su propio destino en la trama intrincada de la historia industrial. A medida que el invierno cedía paso a la primavera en Birmingham, los titiriteros se consolidaban como una fuerza que perturbaba la paz establecida. La ciudad se convertía en un campo de batalla, con los Aldrich liderando la resistencia contra los Merrick, una familia implacable que controlaba el próspero negocio de las apuestas ilegales. Thomas Aldrich, ahora un líder respetado entre los titiriteros, se encontraba en el epicentro de un conflicto que iba más allá de las calles polvorientas y los callejones oscuros. Eleanor, la hermana de Thomas, mostraba una determinación igual a la de su hermano, aunque enfrentaba decisiones difíciles que amenazaban con dividir su lealtad. En esta encrucijada, un nuevo personaje entró en escena, el desconocido, con una capa de misterio que lo rodeaba. El desconocido se convirtió en un factor determinante, desentrañando secretos sepultados en los oscuros pasillos de las familias enfrentadas. Su presencia amenazaba con exponer verdades que podrían cambiar el curso de la guerra. Mientras la tensión se acumulaba, la historia de amor entre William Redmond y Clara O'Rourke, una talentosa cantante de un club clandestino, se desarrollaba en las sombras. Sus destinos, inicialmente entrelazados por la casualidad, se veían amenazados por las maquinaciones de aquellos que buscaban mantener el equilibrio de poder en la ciudad. En medio de la intriga, Thomas y Elizabeth sostenían su relación con firmeza. Aunque la guerra se cernía sobre ellos, su amor se convertía en un refugio en el torbellino de traiciones y alianzas cambiantes. En los salones oscuros y los callejones serpenteantes, los titiriteros y los Merrick se enzarzaban en un juego mortal. Las apuestas eran altas y cada movimiento estratégico podía cambiar el rumbo de la lucha por el control de Birmingham. Mientras los tejedores de intriga tejían sus destinos, la ciudad ardía en la fiebre de una guerra que determinaría quién realmente controlaba los hilos de la prosperidad y el poder.
En el verano de 1881, Birmingham se sumía en la penumbra de la incertidumbre. La guerra entre los titiriteros y los Merrick había alcanzado nuevas alturas, dejando tras de sí un rastro de traiciones y alianzas fracturadas. Thomas Aldrich, marcado por las cicatrices de la lucha, se encontraba en el epicentro de una tormenta que amenazaba con devorar a su familia y a los titiriteros. Eleanor, la hermana de Thomas, enfrentaba el dilema de la lealtad fraternal y sus propias aspiraciones. Las decisiones difíciles se cernían sobre ella como sombras ineludibles, mientras la lucha por el poder se intensificaba. En este escenario, el desconocido continuaba su búsqueda incansable de la verdad. Revelando secretos enterrados en el pasado de las dos familias enfrentadas, amenazaba con desatar una tormenta que sacudiría los cimientos de Birmingham. Las sombras del poder se proyectaban sobre los protagonistas, forzándolos a enfrentar su propia oscuridad. La historia de amor entre Thomas y Elizabeth, aunque arraigada en la fortaleza de su conexión, se veía sometida a la dura prueba de la guerra. La sombra del poder amenazaba con separarlos, pero su amor persistía como una llama tenaz en medio de la tormenta. La ciudad, sumida en la incertidumbre, estaba marcada por giros inesperados. Los personajes carismáticos, desgarrados por la lealtad y la traición, buscaban respuestas en un laberinto de intrigas. Birmingham, antes un paisaje industrial, se transformaba en un campo de batalla donde el precio del poder se manifestaba en cicatrices físicas y emocionales. En los callejones sombríos, las tensiones alcanzaban su punto álgido. Thomas y los titiriteros se enfrentaban a una elección: ceder ante la marea de la desesperación o luchar con valentía por un futuro mejor. La sombra del poder se cernía sobre ellos y la ciudad aguardaba el desenlace de una historia que dejaría huellas indelebles en las páginas de Birmingham. A medida que el otoño se adentraba en Birmingham, la ciudad se convertía en un campo de batalla donde las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujaban. Los titiriteros, encabezados por Thomas Aldrich, se veían obligados a buscar aliados inesperados en su lucha contra los Merrick. Los callejones resonaban con susurros de conspiración y descontento. Eleanor, la hermana de Thomas, enfrentaba una encrucijada moral. Las alianzas que forjaba para proteger a los titiriteros la llevaban por senderos oscuros, donde la lealtad se compraba con el precio del sacrificio. La ciudad temblaba mientras las dos familias se enfrentaban en un juego mortal de astucia y poder. En medio del caos, la historia de amor entre William Redmond y Clara O'Rourke alcanzaba su punto álgido. Su romance, inicialmente oculto en los rincones oscuros de Birmingham, se convertía en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, el juego de las sombras amenazaba con apagar incluso la llama más brillante. El desconocido continuaba tejiendo su telaraña de revelaciones. Secretos sepultados emergían como espectros del pasado, arrojando luz sobre la verdad detrás de la fachada de las dos familias enfrentadas. Cada revelación era una pieza del rompecabezas que llevaba a la ciudad al borde de la revelación total. Los personajes carismáticos se encontraban en una encrucijada moral, donde las líneas entre el bien y el mal se desvanecían. Thomas y Elizabeth, envueltos en la vorágine del conflicto, enfrentaban decisiones que determinarían no solo su propio destino, sino el destino de Birmingham. En el clímax del juego de las sombras, los titiriteros y los Merrick se enfrentaban a un punto de no retorno. Las sombras se cernían sobre la ciudad y el precio del poder se revelaba en cada callejón oscuro. En este escenario, donde la traición acechaba en cada esquina, la ciudad aguardaba con gran expectación el desenlace de una guerra que definiría el futuro de Birmingham y sus habitantes. En el crudo invierno de 1882, Birmingham yacía en ruinas. El juego de las sombras había cobrado su precio, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Thomas Aldrich, marcado por las cicatrices de la guerra, se enfrentaba a la realidad de un liderazgo impuesto por la tragedia. Eleanor, la hermana de Thomas, cargaba con el peso de las decisiones tomadas en nombre de los titiriteros. La ciudad, una vez vibrante, se encontraba al borde del colapso mientras las familias enfrentadas lidiaban con las consecuencias de sus acciones. En este oscuro capítulo,
La relación entre William Redmond y Clara O'Rourke se veía sometida a nuevas pruebas. El precio del poder había dejado su huella en sus corazones y el futuro de su amor colgaba en la balanza, tambaleándose entre la lealtad y la supervivencia. El desconocido, persistente en su búsqueda de la verdad, continuaba destapando secretos sepultados. Las revelaciones resonaban en los pasillos vacíos de Birmingham, donde las sombras del pasado arrojaban luz sobre los eventos que habían llevado a la ciudad al borde del abismo. Mientras la ciudad se recuperaba de los estragos de la guerra, Thomas y Elizabeth enfrentaban la difícil tarea de reconstruir lo que una vez fue su hogar. El amor entre ellos, aunque puesto a prueba por la adversidad, se convertía en el ancla que los mantenía unidos en medio de la tormenta. Los personajes carismáticos, marcados por el sufrimiento y la pérdida, se encontraban en una encrucijada. La ciudad, antes dividida por la lucha de clases y la codicia, buscaba sanar sus heridas mientras se enfrentaba la realidad de un nuevo día. El precio del poder, pagado con sangre y lágrimas, dejaba una lección amarga sobre la mesa, que la búsqueda desenfrenada de poder no solo tenía consecuencias para los líderes, sino también para aquellos que habitaban en las sombras de la ciudad industrial. La primavera de 1883 se asomaba tímidamente sobre Birmingham, trayendo consigo la promesa de un renacimiento. La ciudad, marcada por la guerra y la traición, contemplaba el amanecer de un nuevo día. Thomas Aldrich, aunque llevaba las cicatrices de la batalla en su cuerpo y alma, se erigía como un líder transformado por la adversidad. Eleanor, la hermana de Thomas, había aprendido a equilibrar la lealtad con la necesidad de cambio. Las cenizas de la ciudad eran el testimonio de las decisiones difíciles tomadas en su búsqueda de justicia. La vieja guardia había caído, pero de sus ruinas surgía una oportunidad para la reconstrucción. El desconocido, cuya misión había dejado un rastro de revelaciones impactantes, se desvanecía en la oscuridad como una figura misteriosa que cumplió su propósito. Las verdades expuestas dejaban una huella imborrable en la historia de Birmingham, sirviendo como recordatorio de que la luz solo podía brillar después de atravesar las sombras más profundas. La relación entre William Redmond y Clara O'Rourke, forjada en las llamas de la adversidad, encontraba un nuevo equilibrio en medio de la reconstrucción. El amor entre ellos, probado por el tiempo y las circunstancias, se transformaba en una fuerza resiliente que se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Thomas y Elizabeth, unidos por el amor y la determinación, enfrentaban la tarea colosal de liderar la renovación de Birmingham. La ciudad, una vez dividida por las diferencias de clase y la lucha por el poder, se alzaba como un crisol de posibilidades. Las lecciones aprendidas en la oscuridad del pasado se convertían en el fundamento sobre el cual se construiría un futuro más justo. El amanecer de un nuevo día no solo marcaba el final de una era de conflictos, sino el comienzo de una nueva narrativa para Birmingham. Los titiriteros, antes rebeldes en las sombras, se convertían en arquitectos del cambio. La ciudad, ahora más fuerte tras superar la tormenta, aguardaba con anticipación el florecimiento de una nueva era, donde la codicia cedía paso a la solidaridad y el poder se compartía más equitativamente. En este capítulo final, Birmingham se alzaba con la promesa de un futuro construido sobre las lecciones de su pasado tumultuoso.